TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Ética y deontología profesional en psicología humana. Es el título del taller que con mucho agrado voy a desarrollar para ustedes. Mi nombre es Ana María Álvarez. ¿Qué pretendemos lograr con este taller? Estimados alumnos, el objetivo fundamental es que se reconozca la importancia de la aplicación de normas éticas y deontológicas en el quehacer profesional. Nuestra actividad profesional, sin duda, es una de las más nobles por cuanto contribuye al desarrollo de la persona y por ende de la sociedad. En tal sentido, también es necesario desarrollar la capacidad de aplicar nuestros conocimientos psicológicos de forma éticamente correcta y no lesiva. Eso es lo que se espera de una buena función que corresponda a nuestro desempeño profesional. Los contenidos que vamos a desarrollar en el taller son ética, moral y deontología. Empecemos por ética. Sabemos muy bien que ética deriva de filosofía, de la filosofía de aquello que significa que siempre hemos escuchado que es la fuente del conocimiento, el amor hacia la verdad. Entonces la ética se vincula con aspectos relacionados con la moral, el deber y la virtud. La moral es aquella forma interiorizada que se manifiesta en pautas, que se manifiesta en principios, que se manifiesta también en valores. El deber nos conlleva al buen actuar y la virtud se vincula con los aspectos que tienen que ver con las normas y principios que nos orientan. Si nosotros comparamos estos tres aspectos fundamentales, pues tendremos fácilmente el bien vivir, que vendría a ser el vivir bien, acorde a las normas, a la ética, al respeto y al derecho, y también, indudablemente, a nuestro propio bienestar. La ética se relaciona con los actos que el ser humano realiza. Estos actos los realiza de modo consciente y libre, es decir, tiene la capacidad, la facultad, el libre albedrío de poder determinar qué hacer, qué no hacer, qué apoyar, qué no apoyar, inclusive qué corregir, cómo contribuir para que las situaciones mejoren. O sea, la ética está vinculada con los actos, me va a orientar. Las preguntas van a surgir. ¿Esto es correcto? ¿Esto está bien? ¿Aquello es conveniente? ¿Esto está de acuerdo a los principios? ¿Está respetándose los procedimientos? Entonces son preguntas que nosotros de manera consciente vamos a tener que necesariamente responder. El hombre no está limitado solo a contemplar los actos, es decir, no es un ser meramente pasivo, no es alguien que solamente, pues, imaginemos, está parado en una acera y está contemplando todo lo que ocurre, sea bueno o no bueno. No es así. El hombre tiene la capacidad de intervenir, emite un juicio sobre los actos propios y ajenos. Es decir, puede, sobre sus propios actos, evaluarlos, lo que se llama la autoevaluación, la autocrítica, y por lo tanto hay un resultado. Sabremos si hemos actuado o si lo estamos haciendo en la forma de vida, en la forma correcta. De qué manera nosotros estamos contribuyendo hacia la profesión y sobre todo hacia el ser humano. Pero no solamente son sobre los actos propios, también sobre los actos ajenos. Aquellos que de repente podemos nosotros a nivel gremial decir, bueno, estos actos
hechos por tales personas no son los adecuados y podremos fundamentar, podremos argumentar de manera lógica, de manera correcta, por qué no están bien. Pero lo que queremos resaltar aquí es que no somos pasivos, no dejamos que las cosas ocurran porque simplemente así están determinadas o porque yo no tengo ninguna obligación de participar en ello. Generalmente podemos escuchar algunos comentarios como, bueno, cada persona sabe cómo desarrolla sus actividades. Pero esta postura no es propiamente benéfica para la sociedad. Entonces, este proceso, esta autoevaluación, este juicio es un proceso interno, reflexivo. Y si hablamos de la reflexión, tenemos que involucrarnos en la situación. Y al tiempo de involucrarnos, sabremos también nosotros conocer, entender y comprender. Esto nos permitirá también explicar. Entonces, de esta manera podremos evaluar si es correcto o no ese acto. El ser ético. El ser ético está relacionado con las experiencias, las costumbres, la moral y las normas. ¿Por qué con las experiencias? El ser humano es resultado de una serie de situaciones, por supuesto muchas de ellas desagradables, adversas, tristes, otras por supuesto gratificantes, positivas, adecuadas, convenientes, porque la vida es un continuo de esas situaciones. De alguna manera esas experiencias van formando, van creando pautas de comportamiento, van dándonos ciertas experiencias y ciertos comportamientos típicos que vamos a desarrollar durante nuestras diversas manifestaciones en los roles que nos corresponden. Pero también no solamente es un proceso personal, porque las costumbres también están vinculadas al contexto sociocultural. Aquello que de repente en una sociedad como la nuestra es permitido, seguramente en una sociedad distinta a la nuestra, una sociedad árabe, por ejemplo, no lo será. ¿Esto significa de que va a haber variación? Sí, de acuerdo a las condiciones, a la historia misma, a las situaciones que se van dando en el proceso propio de desarrollo social. Entonces, esas costumbres también van a direccionar de alguna manera y van a conformar nuestro ser ético. Como ya lo hemos visto, la moral, que no puede desvincularse de la ética. ¿Qué normas tenemos? ¿Qué tipo de estilo de crianza hemos recibido desde pequeños? De repente hemos tenido un modelo, digamos, que no importa los medios, sino el fin, podría ser. Pero estas normas también, de alguna manera, constituyen igualmente ciertas pautas de comportamiento. Pero sabemos como psicólogos que hay una gran ventaja, que nosotros podemos hacer los cambios, que nosotros no tenemos que limitarnos a una situación y que el ser humano en general puede redimensionar estos aspectos. Y no podemos conformarnos con un simple, si nadie lo sabe, mejor y yo sigo actuando de una manera incorrecta. Eso es, sabemos perfectamente, una excusa hacia la sociedad. Sin embargo, interiormente tenemos la capacidad de saber que hemos actuado bien o no. El hecho también de decir siempre hice lo mismo no significa de que no tengamos capacidad de evolucionar, de mejorar, de contribuir y de dar lo mejor cada vez de nosotros. Entonces, conscientemente nos alejamos o nos acercamos a lo correcto. Entremos ahora un poco más cercano a nuestro quehacer psicológico, a nuestra profesión. Ética en psicología. Indudablemente hay tres fuentes importantes para que podamos desarrollar esta ética en relación a nuestra profesión. Amor al ser humano para asumir la profesión.
Aquí podríamos, más que explicarlo, hacernos las preguntas. ¿Cómo considero a la persona? ¿Qué expectativas como ser humano tengo acerca del desarrollo de la persona? ¿Cuál es mi sentir en relación al género humano? Porque esto me va a dar un indicativo de cómo voy a asumir mi profesión, cómo voy a vincularla para contribuir desde ella justamente con el ser humano. También requerimos una vocación. La vocación fundamentalmente podremos nosotros delimitarla en lo que es la capacidad de servicio. Una vocación implica que yo me siento a gusto haciendo ello, que no es un trabajo, que no es un sacrificio, sino más bien es lo que se dice pues un llamado al servicio y que eso me satisface. También tenemos el fundamento de la veracidad y la prudencia en la práctica profesional. La veracidad indudablemente está ligada a los aspectos reales, concretos, normas, procedimientos que sabemos que son los correctos, que sabemos son los verdaderamente adecuados. Pero también no podemos dejar de lado la prudencia, esa capacidad de saber callar a tiempo, decirlo en el momento adecuado y tener en consideración fundamentalmente que las personas no son iguales y por lo tanto tenemos que tener en cuenta la tolerancia, inclusive en la forma de dar un diagnóstico, inclusive en la forma de cómo nosotros podemos tratar de conseguir la información. Entonces, la veracidad y la prudencia tienen mucho que ver con el desempeño de nuestra profesión. Si centramos bien, podríamos nosotros decir que hay una personalidad ética. Es decir, aquella manifestación, aquella conducta que está íntimamente relacionada con el quehacer ético, con aquello de que esto está bien y aquello no, y saber por qué es así. Para ello, tenemos que tener en consideración que también tenemos algunas orientaciones. Por ejemplo, la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad no solamente en una forma efímera, gaseosa, sino muy práctica. La búsqueda de la verdad, por ejemplo, en un diagnóstico. La búsqueda de la verdad, por ejemplo, en tratar de diseñar un programa de intervención. ¿Qué busco realmente? ¿Solamente dar algo que temporalmente pueda permitir a la persona estar bien? ¿O realmente quiero llegar al proceso en sí que le permita mayores opciones a la persona? Aceptar las acciones, no autojustificarse. Cuando nosotros hemos madurado, y por eso podemos decir ya que tenemos una personalidad ética o estamos en el proceso, entonces aceptaremos las acciones, no evadiremos, no diremos, no me di cuenta. Si es que no me di cuenta, he sido negligente. Si es que de repente, comúnmente es como solemos decir, olvidé esto, es que no estuve todo lo consciente que corresponde en el momento preciso. Lo otro sería simplemente autojustificarse. Comúnmente nos encontramos frente a ese tipo de conducta, pero la persona ética sabe bien que lo que ha hecho está alejado de la verdad, alejado de las normas. Otro aspecto importante es clarificar lo que cree, lo que siente y lo que puede. Es decir, ¿qué creo yo respecto de lo que debe ser el bien actuar, el bien servir? Lo que yo siento frente a ello, ¿me siento cómoda? ¿Me siento incómoda? No me gustan ciertas situaciones que si bien las he estudiado, pero en la realidad yo solamente veo el fin y no veo el proceso. ¿Qué es lo que siento frente a mi desempeño, frente a mi quehacer diario, frente a mi labor profesional? ¿Qué es aquello que puedo?
o qué es aquello que debo. Y también para ello tenemos una base importante que se llama la capacidad de discernimiento. Esa capacidad de poder distinguir, diferenciar, comparar. Entonces, tenemos capacidades que nos permiten en realidad actuar de manera adecuada y correcta. De esta forma, podemos decir que la personalidad ética va a ser fundamental para el adecuado desarrollo y desempeño y contribución a la sociedad. Los contenidos que vamos a desarrollar en el taller son ética, moral y deontología. Empecemos por ética. Sabemos muy bien que ética deriva de filosofía, de la filosofía de aquello que significa que siempre hemos escuchado que es la fuente del conocimiento, el amor hacia la verdad. Entonces la ética se vincula con aspectos relacionados con la moral, el deber, vivir, que vendría a ser el vivir bien, acorde a las normas, a la ética, al respeto y al derecho, y también, indudablemente, a nuestro propio bienestar. La ética se relaciona con los actos que el ser humano realiza. Estos actos los realiza de modo consciente y libre, es decir, tiene la capacidad, la facultad, el libre albedrío de poder determinar. TEL-DE-DUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Ética y deontología profesional en psicología humana. Es el título del taller que con mucho agrado voy a desarrollar para ustedes. Mi nombre es Ana María Álvarez. ¿Qué pretendemos lograr con este taller? Estimados alumnos, el objetivo fundamental es que se reconozca la importancia de la aplicación de normas éticas y deontológicas en el quehacer profesional. Nuestra actividad profesional, sin duda, es una de las más nobles por cuanto contribuye al desarrollo de la persona y por ende de la sociedad. En tal sentido, también es necesario desarrollar la capacidad de aplicar nuestros conocimientos psicológicos de forma éticamente correcta y no lesiva. Eso es lo que se espera de una buena función que corresponda a nuestro desempeño profesional. Y la virtud. La moral es aquella forma interiorizada que se manifiesta en pautas, que se manifiesta en principios, que se manifiesta también en valores. El deber nos conlleva al buen actuar y la virtud se vincula con los aspectos que tienen que ver con las normas y principios que nos orientan. Si nosotros comparamos estos tres aspectos fundamentales, pues tendremos fácilmente el bien vivir.